Buenas tardes a todos. Este es el programa número 418 de la Agencia de Noticias Calizuga, correspondiente al día 16 de diciembre del 2021. Quien les habla, como siempre, Marcos Gío, acompañado acá de nuestro estrecho colaborador, Juan Manuel Garazalde, en el último programa del año, puesto que luego de este programa haremos un receso hasta el año que viene y retomaremos en el mes de febrero, pero como siempre, si llegaran a suceder acontecimientos imponderables, trataremos de, aunque sea radialmente, de hacernos presentes. Bueno, como corresponde, siendo el último programa del año, haremos un repaso, ¿no?, de lo que sucedió durante este año que ha concluido, que ha sido un año, bueno, yo pienso que la década del 20 se la podría caracterizar como el inicio del tobogán histórico de la modernidad, puesto que se han asociado una serie de acontecimientos sumamente conflictivos y dramáticos, y estamos viviendo una situación de caos, no solamente desde el punto de vista político, económico. El mundo está a punto de estallar en una tremenda crisis, que algunos la llaman la crisis del cisne verde, puesto que se menciona una crisis financiera producida principalmente por la pandemia y el cambio climático, parecida o superior incluso del año 29, por lo cual, bueno, la situación es dramática, lo decimos así abiertamente. Y más aún se ha notado en los últimos días con la irrupción a nivel mundial, y especialmente en Europa, de esta famosa cepa Omicron, que todavía ahora no se sabe exactamente bien, varias cosas no se saben. Por ejemplo, no se sabe si es más letal que la cepa Delta. Los primeros indicios dicen que no es tan grave, pero lo que sí se sabe, y eso ha sido ya corroborado por todos prácticamente, que es una cepa altamente, 70 veces más contagiosa que la cepa Delta, que era la más contagiosa que se conocía, y que eso ha llevado de manera abrupta y dramática a un repentino contagio. Ya 77 países están hoy en día padeciendo el avance de esta cepa, y hay países que ya están directamente volviendo para atrás, incluso a situaciones que se vivían antes, que se vivieron en el 2020, con la famosa cuarentena, que a tantos las ha perturbado. Y eso, insisto, a mí personalmente me perturbó muy poco, porque obviamente el hombre de la tradición es un hombre que vive, si no aislado, por prácticamente haciendo una vida alejada o separada de todos los trivios de la modernidad. Así que a nosotros personalmente, lo insistimos en decirlo, no nos ha perturbado mayormente la cuarentena. Simplemente incluso nos ha servido para constatar los estados psicológicos de las personas que no están acostumbradas a vivir segregadas socialmente, como en nuestro caso. Y bueno, hemos visto escenas realmente pavorosas, de crisis existenciales llamativas, porque claro, han servido para poner en evidencia de que el hombre moderno es un hombre sin raíces, sin fundamentos. Es como decía el maestro Julius Evola, la raza del hombre fugaz. O sea, es un hombre sin raíces, sin principios, o sea, que vive prácticamente al día, y que los tiempos en los cuales esta pandemia ha estallado son los tiempos de la posmodernidad. Justamente, como hemos explicado varias veces, la posmodernidad representa, con respecto a la modernidad, que fue el movimiento que se vivió hasta mediados del siglo XX, un estado, digamos así, de extremo desarrollo de todo lo referido a lo material, a lo cuantitativo, a lo económico, a la búsqueda de lo inmediato. Como explicamos varias veces, aún a riesgo de ser reiterativos, yo me disculpo siempre si soy reiterativo, porque claro,
Y yo estuve en los 418 programas, a diferencia de ti, Garasalde, y que hablas menos que yo, pero tú tendrías que hablar más, porque tú no estuviste en los 418 programas, entonces tú no tienes el peligro de ser reiterativo como yo. O sea, yo he dicho varias veces que la diferencia que hay entre la modernidad y la posmodernidad es que la modernidad tenía metas, aunque fueran metas inmanentes, materiales, económicas, pero eran metas, o sea, el hombre vivía en función de un fin ulterior a su existencia. Yo siempre tengo presente el Che Guevara, por ejemplo, no iba a disfrutar del bienestar socialista yendo a la guerrilla, o sea, luchaba por un ideal. El obrero staccanovista luchaba por el ideal de la Unión Soviética competitiva, trabajando 20 horas por día o 18. Pero el hombre posmoderno es el hombre del aquí y ahora. Bueno, y esto es lo que ha llevado a esta irrupción de estos dos fenómenos concomitantes que son la pandemia y el cambio climático. El cambio climático ya ha llegado a límites impresionantes, ¿no? que ya no se pueden ocultar prácticamente. Hoy nos enteramos que es dramática la situación del descongelamiento de los dos polos. He leído que, por ejemplo, países como Groenlandia han vuelto a ser países de cultivo de trigo, porque como se descongelaron los hielos, ya hay espacios verdes donde cultivar. Pero eso, claro, puede haber beneficiado a Groenlandia, pero perjudica a otros países que están condenados a vivir bajo el agua, o sea, mejor dicho, a desaparecer. Mostraban el caso de un país que ya estaba, el presidente daba una charla con el agua que le llegaba a la cintura, como un símbolo de que faltaba poco para que desapareciera esa nación ahí en el Pacífico, ¿no? Un archipiélago que hay en el Pacífico, independiente, pero obviamente los primeros en desaparecer son los países insulares. Gran Bretaña va a ser un país que va a tener varios territorios bajo el agua, miren ustedes. O sea, al final, lo que no les pudimos hacer en Malvinas se lo hace a la naturaleza, de aplastar a Gran Bretaña. Bueno, el tema es que la situación es cada vez más caótica y, como decíamos, la pandemia, ya en Inglaterra justamente, ¿no? Un país que había dicho, vencimos la pandemia, conciertos de rock, espectáculos deportivos multitudinarios, bueno, en fin, todo lo que ya conocemos. Y ahora tienen, hoy me enteré recién, 80.000 contagios por día, 200 muertos diarios, empiezan de a poco. Estados Unidos, que había bajado, de repente ahora tiene 1.300 muertos por día, 130.000 contagios por día, Estados Unidos. Es un descalabro. Italia, que parecía que estaba en los primeros planos de haber hecho las cosas bien, y hoy 130 muertos. 30.000 contagios, cuando antes tenía 5.000. Bueno, y la República Argentina marcha parejo a esto. Pero no se están tomando las medidas, porque, claro, este leve repunte, o al revés, este leve retraimiento de la pandemia, ha dado como efecto que las personas ya se sienten confiadas, se sienten diciendo, bueno, las calles están repletas, la gente va sin barbijo, las canchas están llenas, todo volvió a la normalidad de antes, se hacen actos multitudinarios de homenaje a la democracia. Fíjense, democracia se cura y eso justamente están demostrando que difunden la enfermedad. Hasta en ese detalle pequeño se demuestra cómo la democracia no cura, sino que enferma propiamente. Porque si hubiera habido un país sensato o gobernantes decentes, que no tenemos, hubieran dicho, bueno, este año no haremos ninguna marcha, ninguna concentración, porque tenemos que tomar medidas sanitarias adecuadas. Todavía los piqueteros, uno puede decir, bueno, los piqueteros están que se mueren de hambre, entonces por eso salen a protestar. Pero estos de la democracia, no había ninguna razón para salir a hacer manifestaciones multitudinarias, incluso incentivadas, los llevaban con colectivos,
les daban de comer, les pagaban bonos, o sea, toda esta carroña que tenemos actualmente, esta inmundicia que tenemos actualmente, bueno, todo esto desarrollado por esta clase política que es la responsable principal de esta pandemia. Si hubiera un gobierno serio, que no tenemos lamentablemente, de cualquier orientación, eso no, a veces me critican, sí, que yo estoy más con uno, no, yo estoy en contra de todos, de toda la clase política en su conjunto, porque este es el producto de la derrota que nosotros tuvimos en Puerto Argentino. Esta es una clase depredadora que nos ha impuesto Inglaterra a través de su victoria. La victoria inglesa significó el habernos impuesto el estilo de vida inglés y norteamericano, de American Way of Life, como dirían ellos, en donde la economía es el destino del hombre, la producción. Y eso se vio después, apenas vinieron los demócratas, lo primero que hicieron es la paz con Chile, independientemente de que, del motivo por el cual se hizo, pero la consigna ahí que se levantó era que la vida era más importante que la defensa de la soberanía, el bienestar material es más importante que la lucha por el territorio o por la integridad de las fronteras. Bueno, esa mente primado, porque fue una victoria de la burguesía. La derrota de Malvinas de la Argentina fue la victoria de la clase burguesa en este país, que es la que nos ha impuesto este estilo de vida economicista que vivimos. Y ahora, fíjense ustedes, no sé si quieres agregar algo a todo esto, Juan Manuel. ¿Quieres decirnos algo? Porque hasta ahora estás ahí un poco meditabundo y silencioso. Sí, a ver. No, nada, que acá, por lo menos en el país, hay mucha indignación, ¿no? Pero es más, creo que a veces parte de la grieta y no parte de una crítica frontal y total al sistema político. ¿Qué es lo que usted dice? O sea, se está hablando de que se va a hacer los pases sanitarios. Y el pase sanitario, por ejemplo, creo que el de Provincia de Buenos Aires empieza ahora en pocos días, y el nacional, que quiere hacer la nación, empieza la semana, los primeros días de enero, con la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y se hace este evento, ¿no?, el Día de la Democracia. Cuando usted bien dice, trajeron gente de todo el conurbano bonaerense, de la ciudad de Buenos Aires, y los apiñaron. Claro. Días de calor. Exacto. Están viendo acá. Sabemos que el viaje, hacinados, o sea, aparte de que uno puede insolarse, le bajan las defensas, o sea, todo un cuadro apto para que algo como el COVID se desplace libremente. Libremente. No es que solamente se contagia la gente de la ciudad, de la plaza. A partir de ahí todos esos vuelven a sus casas en distintos lugares con el virus y a mayor densidad poblacional. Claro. O sea, si ahí hubo contagios, estamos al borde de una proyección espeluznante de contagio COVID. No, desde eso dalo por una fiesta. Eso dalo por descartado. Pero aparte, nosotros, yo quiero, al principio, yo hablé de que vivimos una situación de caos, ¿no? Pero vivimos en una situación de caos ideológico también, porque yo no me voy a cansar nunca de decir el asombro que me produce presenciar estos espectáculos lamentables que da una cierta oposición, inclusive gente que uno conoce, que ha tratado toda su vida, ¿no?, y que de repente se han convertido en adeptos al movimiento antivacuna, que bien sabemos que el movimiento antivacuna, vamos a explicarlo así claramente, ha surgido en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Pero producido principalmente por los servicios de inteligencia rusos, que lo han desarrollado, y yo tengo pruebas y elementos de que los servicios de inteligencia rusos, a través de este movimiento que ellos manejan en Europa, que es el movimiento euroasiático, estuvieron desarrollando durante muchísimo tiempo la idea de que la pandemia era un montaje, era el producto de una maniobra que estaba desarrollando ciertos grupos oligárquicos como Soros o Gates,
¿no? Para controlar a las personas, ese era el primer argumento, y el segundo era para disminuir la población del planeta. Un disparate, pero absoluto, total. Pero sin embargo, lo gracioso es que ya no dicen tanto ese tema, ya no dicen, ahora se aferran a otras cosas, como diciendo que en realidad lo que produce la muerte hoy en día serían las vacunas y no la pandemia. O sea, dislates pero totales, cuando la realidad científica nos está mostrando que es exactamente al revés, que las personas que se contagian son las personas y que mueren, ¿no? Principalmente las que mueren son las personas que no se han vacunado. Que la persona que se vacunó por lo menos tiene una cierta defensa si se agarra el virus. Porque el tema es este, que insisten tanto en decir que el virus ataca a los vacunados, pero obviamente que los tiene que atacar. Porque si no se ha vacunado a la totalidad de la humanidad y si el virus está desarrollando cepas nuevas actualmente, ¿cómo no va a atacar a los vacunados si son cepas nuevas? Lo que pasa que la vacuna lo que sirve es para defender el organismo. Entonces, las estadísticas demuestran que por ejemplo, acá en la Argentina mostraron una estadística que en total de muertos vacunados hubo 260 aproximadamente, ¿no? Sobre una cantidad de 116.000 muertos que ha habido. Los vacunados muertos fueron nada más que 260, de los cuales solamente 65 tenían las 3 dosis. O sea, es indudable desde todo punto de vista que la vacuna protege. La vacuna protege. Ahora, el tema que a mí me resulta llamativo es que todo esto se llame un movimiento de derecha. Tanto los que niegan la pandemia como los que niegan el cambio climático producido por el hombre, y que tienen como paradigmas a estos dos nauseabundos sujetos que son Trump en Estados Unidos, este otro Bolsonaro en Brasil, Marine Le Pen ahí en Francia, este otro, que ahora ni me acuerdo cómo se llama, de este grupo Vox en España, o sea, toda gente impresentable, que sea de derecha eso. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la derecha, sino con la izquierda, y hay que decirlo con claridad. ¿Saben por qué tiene que ver con la izquierda? Porque ellos representan el capitalismo, el movimiento capitalista burgués en sus límites más extremos. Porque el capitalismo, que es el movimiento económico surgido a través de la burguesía, representa ese impulso ilimitado hacia el desarrollo de la economía y la explotación de la naturaleza. Y es considerar que eso produce el bienestar de la humanidad y que no hay que ponerle absolutamente ninguna traba a este proceso de explotación ilimitado de la naturaleza y de aumento ilimitado del consumo. Por eso están en contra de la cuarentena. ¿Por qué están en contra de la cuarentena? Porque la cuarentena se disminuye el consumo, la gente no va a los shoppings, entonces hay menos dinero, hay menos ventas. Cuando dicen la economía crepita por las cuarentenas, bueno, ¿y ese cuál es el problema en última instancia? Si logramos una humanidad que consuma menos, ¿no sería mucho mejor? ¿No sería mucho mejor obtener un hombre que no esté pensando ilimitadamente en consumir nada más que para mantener vivo el sistema capitalista? Entonces, estas personas son la izquierda, porque la derecha verdadera era antieconomicista, consideraba que lo principal, lo primordial, era el espíritu, era la trascendencia, y que la vida era nada más que un trascendencia. La economía servía nada más que para mantenerse vivo, a fin de poder alcanzar la eternidad, nada más que para eso, no para acumular bienes, no para vivir en función de los placeres. Entonces, esta derecha no es derecha, esta es izquierda. O sea, para mí es más izquierda Milei que este señor del Caño. Es mucho más izquierda. Porque por lo menos el señor del Caño sostiene, por ejemplo, el otro día, yo doy este ejemplo, acá en la República Argentina, el día de ayer han aprobado una ley por la cual la provincia de Chubut aprobó una ley por la cual permite a las empresas mineras la explotación de la minería a cielo abierto, que significa buscar el petróleo destruyendo rocas, destruyendo estructuras geológicas, contaminando, por ejemplo, las reservas de agua dulce, nada más que para sacar oro y otros minerales.
Bueno, fíjense, escuchamos a Milei o a estos grupos de pretendida derecha que son de izquierda, hay que decirlo claramente, porque proponen el desarrollo ilimitado del capitalismo, aún a expensas de la salud de la humanidad. Escuchamos a esta gente protestar por algo de todo esto, o sin ir a tantos extremos patológicos como este tipo, que después voy a decir otra cosita más, ¿no? Porque es realmente, yo creo que hemos llegado a límites que directamente ingresamos al terreno, no sé, ya de la estética, ¿no? Ya no estamos en un plano ético, estamos en un plano estético. Voy a decir otro disparate de este tipo, ¿no? Pero lo digo después. Toda esta gente no reclama por eso. ¿Y quiénes han reclamado? Las personas de izquierda. Ahora, fíjense, la izquierda está levantando banderas de derecha, eso es lo increíble del caso. Porque si fueran realmente izquierdistas, tendrían que decir que no, que está bien, que hay que desarrollar el capitalismo, porque si el capitalismo se desarrolla hasta el final, viene el comunismo, como decía Marx. Para que venga el socialismo, tiene que desarrollarse hasta las últimas consecuencias del capitalismo. Porque una vez que el capitalismo desarrolla todas sus energías, ahí viene la revolución proletaria. El capitalismo genera al proletariado, entonces tiene que haber mucho proletariado, mucha explotación, mucha economía, para que después venga la sociedad socialista y después la sociedad sin clase. Bueno, si ellos fueran coherentes, no tendrían que ser ecologistas, ¿no? No tendrían. Lo que pasa que, lógicamente, hay que decirlo, que ellos levantan esta bandera que es de derecha, el ecologismo, con una finalidad puramente demagógica electoral, porque yo me pongo a pensar qué pasaría si un movimiento de derecha verdadero levantara las banderas ecologistas hoy en día. Y no sé si la izquierda lo aceptaría, ¿no? Este es el problema, o sea, esta pseudo derecha, que es izquierda, le ha entregado a la izquierda las banderas que tendría que estar levantando. Y lo mismo con respecto al tema de la pandemia. Negarse a vacunar simplemente por la defensa de las libertades y por estar en contra de un Estado que nos imponga totalitariamente sus puntos de vista, eso estaría bien en un izquierdista que dijera eso, que quiere la libertad, el anarquista quiere ser libre, no quiere Estado. En cambio, un hombre de derecha quiere Estado, quiere que haya mucho Estado y que el Estado intervenga y que el Estado ordene a la comunidad, porque el hombre por sí solo, de acuerdo al pensamiento de derecha, no está en condiciones de gobernarse a sí mismo, necesita ser gobernado. Entonces el principio del Estado es un principio de derecha. Entonces esta pseudo izquierda, esta pseudo derecha que existe, da risa. Yo estuve viendo ahora hace poco, por suerte acá en Argentina estos payasos son 4 gatos, ¿no? Hicieron una protesta ahí frente a una radio, ¿no? Y por el tema de las vacunas. Y entonces tenían ahí un gran letrero, dice, en contra del nazismo de las vacunas, una cosa así. Como diciendo que claro, era una actitud nazi, querer imponer las vacunas totalitariamente. Entonces, ¿cómo? Resulta que ellos son de derecha, son nazis y acusan a los otros de nazis. Una cosa rara. Iban con la estrella amarilla de los judíos en los campos de concentración. O sea, están levantando banderas que son de la izquierda. Eso es clarísimo, eso. Ya a esta altura del partido ni siquiera hay que dudar al respecto. Por eso es el desorden que estamos viviendo. Y la pandemia, lógico, como decía el maestro Ébola, a nivel material se expresa simbólicamente un desorden que acontece en el plano espiritual. Evidentemente vivimos una crisis espiritual tan grande que tiene sus efectos también en la parte material. Entonces el hecho de que haya pandemia y el hecho de que haya este desorden climático tiene que ver con este desorden espiritual que existe, porque evidentemente no se... y yo te terminé de contar, resulta que estos tipos nazis y todo demás, y después sale el periodista, le gritaron judío. Entonces, era una incongruencia total, por eso vivimos en el mundo del revés. En el mundo del revés, esto es realmente para reírse. Si existe un país que ha llevado ordenadamente todo el proceso de cuarentena, de vacunaciones, fue Israel. Por supuesto, sí, desde ya. Israel no se entiende. A veces se habla de los protocolos de los sabios de Sion,
donde aparece la doctrina de la doble verdad. Bueno, eso no puedo decir que Israel haya difundido el antivacuna en el mundo, pero la realidad es que ellos son ultra vacunas. El que difundió el antivacuna por el mundo es el señor Putin, como dijimos, pero después le salió el tiro por la culata, porque resulta que fue tan contundente esa propaganda antivacuna que después cundió en Rusia. Y los rusos tampoco se quisieron vacunar, y él no les podía decir, no, miren que esto es para el mundo libre, para los nazis que tenemos allá. No se quisieron vacunar, y bueno, Rusia es un desastre actualmente. Rusia es un desastre. Hablando de Rusia hay otra novedad. Bueno, tenemos el tema de Ucrania, que está prácticamente en la palestra, ¿no? Resulta ser que ayer ha habido una decisión de la justicia alemana, una resolución muy importante, que, fíjense ustedes, esto va a traer un conflicto internacional de grandes dimensiones, ¿no? Explico lo que pasó. Hace un año más o menos, o dos, no me acuerdo bien cuándo fue, en Alemania asesinaron a un combatiente checheno que estaba en el exilio, ¿no? Pero parece que el que lo asesinó fue un tipo muy poco diestro, que creo que lo hizo en bicicleta, una cosa así, que lo mató en un parque mientras conducía una bicicleta, tardó mucho tiempo en deshacerse de la cuestión que lo agarraron. Bueno, el tipo tenía una identidad falsa, y después se demostró que era un coronel de la FSB, que sería la actual KGB rusa, y entonces quedó claro que lo vio Putin asesinar a esta persona, ¿no? Entonces, pero esto que lo haya dicho el tribunal alemán, condenando al Estado soviético y tomando medidas de represalia por la cual expulsó del propio país a varios diplomáticos rusos, bueno, es algo importante, no es una cosa de todos los días esto, porque esto podíamos saberlo, podíamos sospecharlo, pero que un tribunal ya lo haya dispuesto como condena, es impresionante esto, ¿no? Y asociemos esto a lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿no? Vos sabés que te estoy viendo mal, me voy a correr ahora sí. Asociemos esto con lo que está pasando, vos me ves bien a mí, ¿no? Sí. Aclaro a nuestro público que hemos inventado un sistema que yo tengo un espejo ahí adelante, donde lo veo grande, porque si no tendría que estar dándome vuelta y dando la espalda a la cámara, ¿no? Entonces así de esta manera con el espejo yo lo veo a Garayalde y estamos los dos de frente. Pero a veces el espejo se corre, entonces yo también me tengo que mover un poco. Bueno, el tema de Rusia y Ucrania, ya que estamos, vamos a decir dos cositas más. Bueno, yo pienso que es inminente una invasión rusa a Ucrania, eso no me cabe casi ninguna duda. En fin, desde ya que todo puede suceder, ¿no? Uno no tiene la bola de cristal en cuestiones políticas, pero todas las circunstancias dan como para pensar que sí, que Rusia va a terminar invadiendo Ucrania, especialmente por las actitudes que ha tomado Rusia de denunciar actos de provocación por parte de Ucrania, típicos de un país que quiere invadir, porque siempre cuando se quiere invadir se acusa al otro de estar provocando, de estar con intenciones belicistas. Yo me acuerdo cuando Hitler, no es que me acuerdo, lo he leído, cuando Hitler invadió Polonia, bueno, durante no sé cuánto tiempo empezó a decir que Polonia provocaba, que había hecho esto, otro, así que prácticamente la invasión era algo obligado, había que invadirlos porque si no los polacos terminaban llegando a Berlín, parecía eso, ¿no? Y bueno, el tema hoy en día con Putin es ese, ¿no? Exactamente igual. O sea, él no hace más que denunciar actitudes provocativas por parte del gobierno ucraniano, y ha concentrado tropas, esto no ha sido desmentido para nada, 175.000 hombres en las fronteras. Eso es mucho decir, así que ese es un tema importante. Y yendo ya a lo que pasó este año, yo creo que no tenemos que dejar de olvidar la guerra de civilizaciones
y lo que ha sido ese gran episodio que para mí ha coronado la epopeya del 2001, del 11 de septiembre, que ha sido la victoria del movimiento talibán. O sea, eso es un hecho indubitable y fundamental de este año, del año 2021, que tenemos que recordar como un acontecimiento esencial. Yo no sé si esto va a significar el inicio de la caída de los Estados Unidos y por extensión de este mundo libre, pero indudablemente es un avance de la civilización islámica en su variante fundamentalista, ¿no? Eso es indudable y no hay manera así de negarlo, ¿no? Bueno, y el otro acontecimiento, yo creo que no podemos dejar de mencionarlo, ha sido la derrota de este señor Trump, ¿no? Luego de todas estas maniobras que ha realizado, incluso dentro de poco se cumple un año de este famoso asalto al Capitolio, el 6 de enero, ¿no? que fue, en fin, la primera vez en la historia que se toma por asalto al Parlamento norteamericano. Y bueno, el hecho de que Trump no esté, yo creo que es importante, porque agudiza el conflicto entre los dos grandes enemigos que tiene la tradición, que son Estados Unidos y Rusia. Y lo que nosotros debemos bregar es para que confronten estas dos naciones, lo hemos dicho permanentemente. Y Trump, lamentablemente, era, esto ha quedado demostrado, una persona que trabajaba para los intereses rusos. Aparte de todo lo que hemos manifestado respecto del tema del cambio climático, del clima y todo lo demás, la parte ideológica, es indudable que es un hombre que ha trabajado abiertamente para los intereses rusos. Y eso es clarísimo, ¿no? En Siria, en todos los demás países, así que no ha dejado que el señor Putin avance. Y acá, por lo menos, yo no sé si el señor Biden estará dispuesto a confrontar por Ucrania, pero desde ya que ha manifestado su rechazo a la actitud de Putin, y bueno, y quizás la solución sea que Ucrania ingrese definitivamente a la OTAN. Esa podría ser la solución. Bueno, no sé qué quieres agregar al respecto. ¿Tienes algo para decirnos, Juan Manuel? No, sobre los temas políticos que nos tocó, sí, fue un año bastante complicado, ¿no? Creo que fue más positivo el 2020 en cuanto a este fenómeno de la pandemia, y el 2021 es como que es la explosión de todas las teorías conspirativas. Es el año en que más murieron personas a causa del COVID, y es el fracaso de la cuarentena, también, por otro lado. Y vemos como que hay una necesidad del mundo de volver a la normalidad. Así que aclaremos eso de fracaso. O sea, no es que la cuarentena no sea el medio adecuado, sino que la han implementado mal. Bueno, por eso hay que aclararlo desde ese punto de vista, porque si no se puede pensar que es un procedimiento que no sirve y que lleva al fracaso. No, yo creo que es lo único que sirve. Nosotros tenemos la experiencia en el país de cuando la Argentina comenzó a implementar la cuarentena, que tuvo algunas fallas, realmente fue buena, hasta que, bueno, aquellas fallas iniciales es lo que provocó que, bueno, que después termináramos siendo el país con mayor cantidad de muertos. O sea, esos pequeños detalles, hablando de densidad de población, ¿no? Pero se empezó bien porque se empezó comunicando bien qué era lo que estábamos enfrentando, y la población lo tomó en serio. Después viene el triunfo de toda esta línea anti-cuarentena, de que el COVID no existe. Exacto. Porque precisaban volver a la normalidad. Y la normalidad es esto que vemos. Es un día de la democracia, donde se llena de personas que realmente... El funeral de Maradona. Que es lo peor de lo peor que tiene este país. No solamente eso, o sea, en la Argentina vivimos el sepelio de este astro que tenemos
de la historia de nuestro país, que dio Armando Maradona, ¿no? Por este señor que ahora ya se descubrió que era un pedófilo, y bueno, un montón de Exacto. cosas que son realmente desdenables. Sí, es lamentable. El país entero se movió bueno, en plena pandemia. Esto demuestra que seguimos en manos de personas que realmente tienen el cerebro de simios, que no pueden llevar adelante ninguna política. Nuestro país, sé que en general toda Latinoamérica no tiene rumbo alguno. Exacto. O sea, como nunca en su historia no tenemos rumbo, nadie. Y yo creo que la causa principal la izquierda y la derecha, esas son diferenciaciones que son realmente inexistentes, porque todos aplican las mismas políticas destructivas, y es como que toda esta región, todo esto realmente ha colapsado. Y yo realmente no puedo entender cómo la gente sigue votando, no puedo entenderlo. No puedo entender cómo ponen un voto a personas que saben que no les van a salvar la situación, que hace 4 años le votó en contra por el desastre que dejó, y después vuelve a votar por la cantidad anterior. O sea, una lógica que realmente no tiene lógica. Entonces muestra la enfermedad que tiene, no solamente el pueblo argentino. O sea, hemos hablado mucho sobre el tema de las elecciones en Perú, también lo mismo, votar a Guatemala, Guatepeor. O sea, es un fenómeno que se está dando. Es como que se está agotando ese sistema democrático, y las opciones son cada vez peores, y las decisiones son cada vez peores. O sea, no hay atisbo de salvación o de luz en todo esto, lo cual es bueno, O sea, es la aceleración de la crisis de un sistema que es nefasto, que se está muriendo. Como cayó un día el comunismo, estamos viendo que la democracia se está matando a sí misma. Se está matando a sí misma, porque la democracia es la negación del Estado. La democracia, en última instancia, Milei, que yo después voy a contar la anécdota que faltaba, la democracia es la negación del Estado. Porque si acá hubiera un Estado, el Estado que tiene que ser un ente formativo, un ente que genera en las personas un sentimiento de prestigio, de veneración, cosa que no sucede, porque estos políticos actuales no son seres superiores, no son percibidos como seres superiores, sino como uno más de todos nosotros, con los mismos defectos, las mismas virtudes. O sea, son individuos que cometen los mismos errores que los demás y que tienen que dar aparte explicaciones. Por ejemplo, Fernández que hizo el famoso cumpleaños de la mujer en plena pandemia, mientras estaba ahí indicando que había que... y después tener que dar explicaciones a la gente. O sea, si hubiera estado, estas situaciones no sucederían, porque las personas tendrían hacia el Estado un sentimiento de devoción y por lo tanto acatarían las decisiones y las indicaciones que el Estado les da. Bueno, eso es lo que no sucede de ninguna manera. Y me acordaba de esta anécdota de Milei, que además de negar al Estado, este sujeto ha querido erigirse como un estandarte de lucha en contra de la casta política, porque decía que esta casta política, que por otro lado él integra, esta casta política es una casta ladrona que se dedica a rapiñar, bueno, lo cual es cierto, pero lo que no es cierto es que él no sea parte de esa casta. O sea que lo curioso del caso es que él faltó a la primera sesión, que era una sesión parlamentaria donde se iba a tratar el presupuesto, que era un tema de su especialidad, porque él es un economista. Y faltó, ¿por qué? Para ir a dar unas conferencias, y las conferencias cobran plata, porque él ha hecho todo esto, a mi entender, para prestigiarse como conferencista, que es su medio económico principal, porque lo invitan a Estados Unidos, a distintos, entonces ese dinero que le entra, él de ahí saca plata, por eso puede renunciar al sueldo de diputado, porque si en última instancia con eso gana muchísimo más. A él no lo conocía nadie, sino era a través de todas estas campañas mediáticas que ha realizado, hacerse el payaso, todo lo demás. Y bueno, eso es una cosa insólita, yo no sé, o sea, hubiera exigido, si tuviéramos una clase política seria, bueno, hubiera exigido que se le hiciera un juicio político, porque faltó para ir a dar unas conferencias. Y la última de esta diputada que fue a jurar con
con la bandera británica. Esto ya es el colmo, ¿no? Bueno, pero es en última instancia el deschave, es la puesta a tono, porque en última instancia esta democracia, ¿qué es? Es como dijimos al comienzo, es el sistema que nos ha impuesto la señora Thatcher en su victoria. Entonces, lógico, estos tipos que viven de todo esto, esta casta política depredadora, tienen que agradecer a quien le ha dado esta gran posibilidad de enriquecerse. Bueno, creo que hemos llegado al final del programa, del resumen, y los esperamos a todos hasta el año que viene, en febrero, si Dios quiere.